¿tá? No, Claro, me mandan la lista de quiénes son y yo hablo con sí, él, es digamos. bárbaro, es bárbaro. Bueno, a ver, Marcelo me dio el honor de hablar de violencia doméstica, que en realidad a mí no. El honor no, un tema Exacto, que por para eso mí es eso es, espantoso, ¿tá? Y que Laura, y que sin perjuicio de eso, Laura ha sí, pero escrito en el está. libro del curso de parte Me especial, hubiera escribió gustado más sobre el otro tema tema, y creo que era y otro. persona, pero bueno, pues una persona escribiste, por Por lo menos eso. una persona idónea Igual para esto. es un tema que está bueno focalizarlo. Bueno, primero buenas tardes para todos. Y me interrumpen cuando quieran, me preguntan y lo que esté a mi disposición, con mucho gusto. Es un tema que hay que sacarle un poco la mística de entender lo que es el tipo penal y lo que es el aspecto sociológico de este tema, ¿no? Y cómo fue evolucionando. Nosotros van a ver que el tema de la violencia doméstica lo vemos por primera vez como tipo penal, digamos, como ustedes ya a esta altura saben lo que es un tipo penal. Eh, Queremos la declaración. Bueno, ahora le digo que venga Homero y que declare. Este, y ahora sí, porque ahora van a ver que el tipo se amplió en relación a eso que pusieron en el chat. Es un tipo que aparece, un tipo penal que aparece por primera vez allá por la Ley de Seguridad Ciudadana en los 90 y un poco a partir de movimientos internacionales. Uruguay ha tenido una cultura bastante desarrollada a todo lo que es la ratificación y después puesta en vigencia de los tratados internacionales y a partir de distintos convenios, Belén do Pará, los pactos internacionales que protegen determinadas personas con vulnerabilidad, se crea esta figura, la Ley 16.707, que es un poco el arranque de lo que llamábamos Ley de Seguridad Ciudadana, donde aparece tipificado por primera vez el delito de violencia doméstica. Si ustedes se van a fijar en ese artículo que con Rosana lo mencionamos ahí en el artículo del libro, en realidad si ponen eso está mal. ¿Por qué? Porque ese artículo que protege la integridad física, la integridad moral, la integridad psicológica de las personas, esa es la materialidad protegida, el bien jurídico tutelado, digamos, en realidad lo que es la descripción típica ha variado, y ha variado mucho, pero también ha variado no solo la descripción típica, sino también la forma en cómo hoy es encarada, porque ustedes saben que hay violencia, fiscalías especializadas en violencia doméstica. Tenemos fiscalías especializadas en muchos aspectos, pero hay fiscalías especializadas justamente en violencia doméstica. Ahora bien, otra ley que se ve emparentada con toda esta este nuevo paradigma de lo que es la violencia, que la podíamos incluir esta doméstica en lo que es la violencia de género, es la ley, obviamente la última, la 19.580, que merece todo un estudio particular, porque es una ley que tiene muchos aspectos, pero en particular el artículo 91 de esta ley, de la 19.580, viene a modificar aquel de otrora, 321, de la ley 16.707. ¿Qué quiere decir? Que si hoy ustedes, ya sea como jueces, fiscales o defensores, tuvieran que decir cuál es el artículo que yo tengo que leer para saber cuál es el vigente, a partir, esto es importante, por el ámbito de validez de la norma, que ahora vamos a darle una pequeña reseña, por lo menos a partir de diciembre del 2017, el tipo penal que deben aplicar es el 321 bis del Código Penal, que es el segundo que está en el artículo que escribimos del libro del instituto, pero es el que aparece hoy en los códigos después de la 19.580. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la nueva redacción hoy que es distinta a la anterior? Vamos a ver después las diferencias que tienen. Es el que está en el 321 bis y está dada la redacción por el artículo 91 de la ley 19.580. ¿Por qué digo, y me detengo un poquito ahora, que lo hace siempre Marcelo y a mí me parece bien, el ámbito de validez temporal de la norma? Porque ustedes saben que la norma tiene básicamente tres ámbitos de validez, ¿verdad? La norma que se aplica. El ámbito territorial, el ámbito personal y el ámbito temporal. El territorial, el personal no voy a entrar, pero el temporal, ¿qué quiere decir? Que bueno, que si hoy es sabida una persona que cometió un delito anterior a la entrada en vigencia
de la ley 19.580, el tipo penal, y no es menor lo que estoy diciendo, el tipo penal que le vamos a aplicar es el tipo penal que estaba eh, preceptuado en la ley 16.707 y después recoge el Código Penal. El problema se puede dar, ¿qué pasaría si empieza a suscitarse en un momento y después cambia la reforma? Pero eso ya sería un tema de ámbito de validez temporal de la norma. O sea, empieza como es una situación la violencia, vamos a ver cuando describamos el tipo penal, ¿qué pasaría si empieza a gestarse esa situación de violencia doméstica? Y van a ver que yo digo situación, a pesar de que el código hoy no lo dice, pero yo me inclino, es mi posición y la de otros colegas más destacados que yo, que se tiene que hablar de una situación si se empieza a gestar antes de que se reforme y se termina gestando, se termina dando esa situación después. ¿Cuál sería la norma aplicable? Bueno, tendríamos que estar, así estamos frente a un delito continuado y veríamos, ¿verdad? Pero en la regla le van a aplicar el último. Por regla le van a terminar aplicando el último, salvo que sean delitos autónomos. Si son delitos autónomos, le pueden aplicar uno y después el otro se verá. Pero no es el tema de hoy. Lo que quiero decirles es que no pierdan de vista eso, porque hoy estamos en el 2025. El delito de violencia doméstica, si encuentran un caso del 2016 no prescribió todavía, porque tiene un plazo de prescripción de 10 años. Ustedes se acuerdan que los delitos prescriben acorde como pena en el artículo 117 y siguientes del Código Penal. Entonces, en definitiva, podría darse la situación. Eso se llama ámbito de validez temporal de la norma, que ustedes lo dieron en penal primero. Pregunta, hasta ahora, ¿alguna duda? Profe, no entendí, si es antes del 2017 se aplica la ley 17.514 o entendí mal. No, la 17.514 no crea ningún tipo penal. La que crea el tipo penal es la 16.707, que creó el 321 anterior al artículo 91 de la ley 19.580. ¿Qué pasa? Por el ámbito de validez temporal de la norma, vos tenés que aplicar la normativa que existía en el momento, siempre y cuando sea más gravosa. Este tipo penal, cuando ahora vamos a estudiarlo, es más gravoso. Porque los tipos penales no solo necesariamente pueden ser más gravosos por la parte punitiva de la pena, sino porque encuadren más conductas dentro de ese tipo penal. Pero eso lo vamos a ver. Entonces, creo que es menos gravoso, notoriamente, la figura que estaba prescripta en la 16.707 que la figura actual que está en el 321 bis. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias, disculpe. Por favor, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, sigo. Pilar, sí. Buenas tardes, profesora. No, ¿Cómo yo andás, quería Pilar? consultar bien, ¿y Sí, usted? bien. Eh, respecto a la redacción de la ley 19.580, porque esta manifiesta como que o sea, el tipo penal vendría a ser un delito de peligro, pero la redacción No, anterior, que manifiesta que era un delito de daño, es la claro, porque 16.707, la que decía que era un sí. delito de daño. Bien, perfecto, era mi duda, porque acá en el libro dice, pero no dice cuál es la anterior, así que me supuse que fue No, la pero en el libro 16.707. tenemos la redacción. Ah, no decís qué forma comisiva es, si es de daño o de peligro. Dice que la nueva redacción dice que Mm, se trata de un delito de peligro, que es la de la sí, 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 ya entendí. La 19.580. 16.707. Ahí El tema está. es que está bien, Pilar, la pregunta, y eso debe haber sido un debe nuestro. El tema es que anteriormente se requería una lesión. Si ves la redacción que aparece ahí en el tipo penal anterior de la Ley de Seguridad Ciudadana, dice que fíjate ahí, está en la página 134 del libro, dice prolongadas en el tiempo causar una o varias lesiones personales a personas. Entonces, toda esa exigencia de la lesión decía, oye, por supuesto que está muy buena la pregunta a propósito de lo que estoy diciendo, porque el adelantamiento comisivo, o sea, un tipo de peligro es un adelantamiento comisivo, ¿verdad? Yo adelanto que el tipo se va a configurar o se va a consumar antes de la lesión efectiva. Basta con la mera puesta en peligro del bien. Entonces, eso también es un agravamiento de la figura. Si ustedes estudian las figuras, no solo busquen que las figuras se agraven en la pena. Hay muchos elementos
cuando hacen el análisis dogmático de la figura, que nos lleva a inferir que esa figura es más grave que la anterior. Si yo digo que basta simplemente con que yo ponga en riesgo ese bien jurídico o tengo que seguir un poco más y decir que lo tengo que dañar, evidentemente es más nocivo, o sea, es más punitivo, es más punitivista que yo haga que esa figura tenga, ya penalice prácticamente el conato, penalice la mera puesta en peligro, ¿verdad? ¿Eso se entiende o no se entiende? ¿Se entiende Sí, lo que se estoy entiende, diciendo? Bueno, entiende, sí, sigo. perfecto. ¿Alguna pregunta o sigo? Porque yo hablo muy rápido, entonces Marcelo habla más lento, pero vieron que las mujeres hablamos más rápido. Ustedes me frenan y me vuelven para atrás y para adelante. Bueno, entonces viene esta Laura, ley. Sí, Laura, perdóname un segundo nomás. sí. Lo que dice Laura es muy importante en cuanto pasamos un delito de elección a un delito de peligro, porque la figura en la redacción anterior, como bien dice Laura, requería que esas violencias o amenazas, que eran los medios típicos, prolongados en el tiempo, causaran una o varias lesiones personales. Ustedes ya vieron lesiones con Pablo. Solo sería violencia doméstica en ese caso, con esas violencias o amenazas que se transforman en lesiones personales. Si eran lesiones graves, ya quedaba fuera de violencia doméstica. Y si eran gravísimas también. Hoy, con la nueva redacción, como es un delito de peligro, donde el legislador castiga la mera realización de la conducta prohibida, no se requiere la lesión efectiva de la integridad física de la mujer, en este caso, o de la víctima, no hablemos solo de la mujer, de la víctima de esta situación, porque se excluyó esa modalidad de lesiones personales que en los hechos hacía que la norma fuera inaplicable, porque o no se daban las lesiones personales o no eran constatadas, o las lesiones muchas veces superaban la figura del 316 para situarse en el 317 o 318. ¿Ah? Perdón, Laura, era eso, No, complementar eso. está bárbaro eso que decís. Tanto es así que hoy pueden concurrir, como decís, puede concurrir la violencia doméstica con las lesiones. Sí, era de difícil aplicación, porque uno de los temas era el que era notorio que había una violencia doméstica, que ahora vamos a ver bien qué es, ustedes lo deben de haber estado leyendo, pero claro, al no tener una lesión efectiva, no se producía el tipo penal. O sea, era una figura atípica para ese tipo penal, porque faltaba el elemento, justamente un requisito típico. Yo creo que un poco en ese plano y viendo la inaplicabilidad de una figura que muchos argumentan que es como algo muy, como un flagelo, yo creo que hoy hay muchas normas tuitivas, no estoy hablando de los hechos, bueno, que pasan de más gravedad, pero hay mucha más protección, mucha más acceso a la justicia. Es verdad que cuando nosotros recién empezamos a trabajar con Marcelo, era muy difícil que una mujer tuviera, y digo mujer, aunque este tipo penal, ténganlo ya presente hoy, no es solo para mujeres. O sea, este tipo penal puede haber hombres objeto de violencia doméstica, aunque no llame la atención. A veces tienen vergüenza de denunciar. Yo he tenido casos de hombres que han sido objeto de violencia doméstica, pero lo primero que tienen que desterrar es que sea un tipo penal creado para la mujer. Ya le doy la palabra a Marcelo. Y es tan claro que hay un agravante que es cuando se trata de mujeres. Sí, Marcelo, te escucho. Buenas Chazaro, tardes, sí. hola, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Bien. Por eso la ley esta abre el abanico y tipifica, por ejemplo, lo que es la violencia psicológica, la violencia emocional. El tema, lo que usted decía antes y lo que decía el profesor antes, cuando se termina en lesión, quizás uno ve y cree que cuando uno cree en lesión lo tiene que ver, pero el tema de lo psicológico no se ve en cierto aspecto, necesita otro tipo de estudios, me parece. Creo que eso es lo importante de esta ley, a mi criterio, de lo que pude leer, que abarca todos esos abanicos, es un abanico mucho más grande. Es así y está dentro de un contexto, Marcelo, también. Está dentro de un contexto de protección integral de personas con determinadas vulnerabilidades.
Por supuesto que la ley 19.580 tiene como que se tiende a pensar que solo protege a las mujeres, ¿no? Pero si ustedes ven la ley 19.580, el ámbito de aplicación, lo ven, por ejemplo, en los artículos 1 y 2 de la ley 19.580, no habla solo de mujeres. ¿Tá? El ámbito de aplicación de la norma, cuando ven el artículo 1 dice objeto y alcance, entonces habla de mujeres trans también, de mujeres de todas las edades, de las diversas orientaciones sexuales, etcétera. Pero si van al 2, dice, las disposiciones de esta ley son todas de orden público e interés general. Declárese como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin. Esta ley ahora después la vamos a volver a ver, ¿verdad? Porque si bien nace en el seno de esta ley, tiene, por ejemplo, el ámbito de aplicación que es importante, pero también los distintos tipos de violencia, que cuando busquemos una definición de los distintos tipos de violencia podemos recurrir a la ley, porque nosotros como operadores jurídicos nos encontramos con una cantidad de formas de violencia que no eran habituales para nuestro ejercicio. Digo, esta materia tiene un componente muy rico en la parte de ejercicio. Entonces, cuando uno ejerce la materia, como Marcelo, bueno, también yo y todo, empezás a darte cuenta y dices, che, ¿qué es esto de violencia patrimonial? Nosotros no teníamos ese tipo de violencia. Iba la mujer con el ojo negro, como dice Marcelo, este, toda quebrada a veces, pero de repente la mujer todo el tiempo la estaban diciendo sos una idiota, no servís para nada, le sacaban la plata, o sea, había otras formas que eran muy difíciles, ¿no? Entonces, esta norma tuitiva, en realidad, hoy sí tiene una aplicación. Yo me atrevería a decir que a veces se les va un poco la mano, pero bueno, eso es parte del corsi y recorsi de los vaivenes legislativos, pero sí tiene una aplicación práctica. ¿Por qué? Porque con todo eso que decía Marcelo, tenemos que, por ejemplo, saber lo que es una violencia psicológica, lo podemos demostrar por pericias. Yo les puse ahí, si nos da el tiempo, antes del partido, o antes que Marcelo me corte, les traje un pequeño de 3 o 4 palabras. Esperen un momentito que voy a bajar, que es mi hijo. Homero, decile a Gonzalo que esté en clase. Disculpe. A Gonzalo, que estoy en clase, me está llamando. Disculpe, pero mi hijo se va de viaje mañana y me está llamando. Perdone. Y hoy por hoy, la 19.580 crea este tipo, pero aparte tenemos también que no crea tipos penales, y esto quiero que les quede claro, y ya empezamos a analizar el tipo, es que la 17.514 no crea tipos penales. No crea tipos penales. La 17.014 actúa en los procesos de protección de familia especializado, como también está la 19.580. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Depende de quién es la víctima. Depende de quién es la víctima, cuál va a ser la normativa que se aplique en la práctica. Yo trato de visualizar. Entonces, si ustedes van como víctimas hombres, la ley que se les va a aplicar, por lo que les acabo de decir, del ámbito del alcance de la ley, va a ser la 17.514. Ahora, si quien es víctima es una mujer, un sujeto vulnerable, un niño, adolescente, se va a regir por la 19.580. Esas son las normas que tienen que ver con familia especializado, pero no con la parte penal, que es diferente. No confundan familia especializado con la parte del proceso penal. El proceso penal que se va a aplicar para el delito de violencia doméstica, para el que sea, va a ser siempre el mismo. El proceso penal que tenemos todos. Chamorro, creo que querés decir algo, ¿no? ¿Levantaste la mano o...? Sí, profe, me genera la duda porque si bien usted dijo que no es solo cuando es violencia doméstica, solo hablamos de la mujer, pero sí me genera la duda cuando decimos que esta agravante, o sea, cuando sabemos que el sujeto pasivo es a quien se agrede, es una mujer, esa opera esta agravante, o sea, aumentamos la pena. Y podemos verlo si lo vemos de diferentes puntos de vista, si el sujeto fuera hombre, no No, opera esa agravante. pero no, pero está mal, yo Claro. sé que está mal, pero eso sí, pero porque te estoy tratando de dar la explicación del origen, que yo lo comparto o no. Si vos lees la discusión parlamentaria, que es muy interesante y siempre se las recomiendo,
antes de tomar posición de las leyes, lean las discusiones parlamentarias. Yo sé que es medio engorroso porque a veces hablan cada cosa, pero por ejemplo, cuando va al instituto a hablar, ¿ah? Este, yo no encuentro que haya diferencias, pero ¿cuál es el origen de esta ley? Y bueno, es intuitivo. El origen de esta ley era en definitiva, esas personas con cierto grado de vulnerabilidad. Incluso debería de haber como una doble, es como una doble punición, porque ya por ser vulnerable te crean este tipo penal, pero aparte te lo agravan, ¿no? Que lo vemos mucho en los delitos sexuales. En los delitos sexuales van a ver lo que es. Para mí es clarísimo un non bis in idem, no están repitiendo la penalidad. Pero bueno, el espíritu de esta ley es como tú decís, lo contempla. Lo que yo les hice ese hincapié es para que ustedes se den cuenta que si hay un agravante para la mujer, quiere decir que puede caer para todos los otros. Un hombre, de hecho, yo he tenido casos de hombres que sufren de violencia doméstica. ¿Cuál es el problema? Les da vergüenza denunciar muchas veces. Esa es la verdad. Todavía tenemos una cultura complicada en eso. Sí, Leandro, ¿no? ¿Le está contestado, Chamorro? ¿Está bien? Sí, ¿Está sí, bien? muy claro. Gracias. Leandro, Agustín. Profe, Sí, ¿cómo sí, estás, sí. Leandro? Usted dijo recién que no confundiéramos familia especializada con la parte de derecho penal, pero no logré hallar esa diferencia. ¿Cómo no la confundimos? La ley 19.580 es muy grande. Entonces, hay una parte de la ley que dice, se aplicará a los procesos penales. Una cosa es un proceso en familia especializada, donde el juez de familia especializada lo que hace es una intervención del juez de urgencia y no tiene efectos penales. Va a disponer medidas cautelares. ¿Vieron esas primeras medidas cautelares que hay, donde se aparta al hombre de la casa, no te acerques 500 metros? Después ese tema, si eventualmente amerita, concomitantemente incluso va a actuar una fiscalía penal. Entonces vas a tener un proceso de familia especializada y un proceso penal. ¿Me explico? ¿Entendiste eso? No sé, no te Sí, veo. ¿Dónde sí. está? ¿Está No, lo que claro? pasa es que no tengo cámara, pero sí, No entendí importa, bien. pero lo importante es que me entiendas lo que te digo. Una cosa es la parte penal, lo que pasa es que pusieron todo junto en la ley. Entonces, la ley tiene muchos aspectos. Ustedes tienen que darse cuenta que la ley tiene muchos aspectos. Es eso. La clase de hoy no es sobre la 19.580. Lo que pasa es que tiene muchas cosas de la 19.580 que la génesis de este delito, de la creación de este tipo penal está ahí. Juan Luis Ignacio Sí, soy Brum. yo, Luis, presente. ¿cómo andás, Luis? Bien, bien, bien. Con dolor de cabeza, pero no importa. Este, Tomate algo. ya tomé una novemina, recién tomé una novemina. Estamos todos Bueno. iguales, me quedo tranquila. El, en el código dice que hay agravante para la mujer y después dice y personas, y no dice si son hombre o mujer, Exacto, menor de 18 años y mayor de exacto. 65. Si yo entro en el mayor de Y bueno, tenés 65, una cosa a favor, entonces. Igual lo vamos a ver ahora en un ratito los agravantes. Y volvemos sobre el tema. Federico Aguirre. Federico, Buenas tardes. Para ¿cómo aportar andás? nomás, quería hacer un Sí. comentario. Por ejemplo, la mujer, digamos, que es víctima de violencia, ¿Eso qué eh, es que apareció ahí? Apareció una imagen, ¿no? No Abrió un sé, seguí nomás, micrófono, sí. abrió un que es micrófono para víctima de violencia, Sí, no escuché al compañero, perdón, que es víctima de violencia, tiene tres formas de hacer la denuncia. Si Trancó todo, busca ¿no? que la otra persona, si busca que la otra persona vaya preso, ahí sí iría a una fiscalía penal. Si quiere reservar su integridad o que se la proteja, va al juzgado de familia especializado, que es el que dicta medidas de urgencia, y ahí le dará medidas de restricción por 180 días, acercamiento y demás, o también puede ir a una unidad de una comisaría especializada en género que tiene el deber de denunciar a la fiscalía y al juzgado especializado. bueno, está No bien, sé si pero en fui claro, realidad, no sé si fui claro, pero sí, a ver. dijiste las vías procesales por las cuales se puede ir. Yo le sacaría el si quiere, porque, a ver, esto no necesita la instancia de parte. Vamos a ver el 98 en el CPP, fíjense, el CPP, que es el Código de Proceso Penal, ¿tá?
¿Qué te quiero decir con esto? Que una vez que vos pones en marcha esto, el mismo juez, los jueces tienen la obligación de denunciar delitos por el artículo 177 que van a ver, ¿tá? Y estoy revisándole los delitos, pero son muy Pero, pocos que hoy requieren instancia aparte. Y todos estos aparte tienen la particularidad que por aspectos de política criminal, las instrucciones generales dice que tienen la obligación, ¿no? De ese artículo 98, esperen un poquito acá, la policía, sí, 98 porque es de... asistente de la justicia, digamos, y tal. Y Claro, también, pero necesariamente el 100, para ver un poquito dónde está la instancia de parte, está por ahí, aceptación, efecto del sentimiento, procedimiento de oficio, acá, el 97. Te dice cuáles son los procedimientos de oficio. ¿Ustedes saben la diferencia entre procedimiento de oficio e instancia del ofendido? ¿Saben cuál es? ¿Sí? Bueno, entonces, si miran el Sí. 96 y 97 del CPP, van a ver que hay los siguientes delitos: rapto, esperen un poquito, no me quiero equivocar: estupro, traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación, injuria, apropiación de cosas perdidas de tesoro por error, daños sin agravantes específicos, violación de propiedad artística o literaria, violación de marcas o fábricas, violación de privilegios, delitos de insolvencia, delitos de sustracción. Bueno, no habla acá, no habla artículo 96 del CPP de que sea a instancia de parte. ¿Por qué? Porque la oficialidad ha venido ganando espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez son más los delitos que se persiguen de oficio. Entonces, imaginen una situación de violencia doméstica que lleva un juzgado de familia especializada, le van a dar este paso a la fiscalía. O sea que tampoco es que la mujer que solo quiera lograr que el hombre se vaya de la casa va a quedar exenta después de verse ella en un tema penal, ¿no? ¿Ah? No es tan lineal lo que tú decís. Hay que ver si se configura el tipo penal después, que es un poco más elaborado y probatorio. ¿Te queda más o menos claro eso, Federico? Tengo a Daniela Pereira. sí, clarísimo, Sí, gracias. buenas tardes. Sí, para aportar también, Sí, a ver, Daniela. en la época en que se sanciona la ley de 1514, el Ministerio Interior había instrumentado comisarías que eran para separarlas de las dependencias comunes, comisarías que denominó en su momento comisaría de la mujer y de la familia, en vista y para coadyuvar a posterior, con los años, las transforma para que los hombres también puedan animarse a denunciar, porque entendían que no, entonces hoy por hoy son unidades especializadas en violencia doméstica y género, ¿verdad? Que también coadyuvó para que eso pudiera haber. ¿Y ves que los hombres se animan más? Sí, sí, yo estuve trabajando en una unidad especializada en Qué violencia fuerte. doméstica, sí, también desde los inicios también, y es verdad que sí, que ha habido al menos en el interior, que es donde cuesta un poquito más, ¿verdad? Hemos visto, sí, que hoy por hoy yo estoy en la DINAMA, en medidas Sí, alternativas a la claro. prisión, y tenemos casos que Menudo se dan trabajo mucho más tenés. generales. Sí, Menudo trabajo tenés, sí, no dan tre- abasto. tremendo nada, no tenemos, Te no. compadezco. Sí, no, nos intima acá estoy Sí, ya juzgado, sé, es tenemos, no te, sí, imponente. Tiene que haber mucho está, más, sí, mucho más. es verdad que sí. Pero era para un Gracias, aporte de eso Daniela, nada más. por el Dale, aporte. dale, gracias. Melania, como la mujer de Sí, pero Trump, me faltan los Melania. millones, profe. Eh, Nada, que quería aportar simplemente, por un lado, de que la violencia doméstica la puede denunciar cualquiera, no necesariamente los involucrados, primera cosa, porque eso también a veces me he cruzado con gente que dicen, no, no, yo escucho todo el tiempo como los vecinos se dan. ¿Yo qué tengo que ver? No, nosotros tenemos la posibilidad de denunciar la violencia que sabemos que existe, aunque no estemos involucrados directamente. Y por otro lado, que en general, o por lo menos lo que yo conozco, es que por lo general el juzgado de familia especializado si entiende que es pertinente, le da paso al juzgado penal, pero en general siempre se arranca con medidas cautelares, no se arranca, por lo menos por lo que yo sé, no se arranca por la vía penal sin antes haber pasado por familia especializada. Está muy bien porque es inmediato, Melania.
es tuitivo, por eso vengo diciendo, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación de violencia doméstica en la práctica, llaman a la policía, se están pegando el hombre, uno al otro, para no ser siempre estereotipados, ¿no? Uno al otro. Llaman a la policía llama al juez de familia especializado, inmediatamente hasta por teléfono pone una restricción. Entonces después deberían de convocar a una audiencia que es dentro de 24, 48 horas, que generalmente por un tema de número no se da. 3 días Y ahí- tiene, perdón. ¿Cuánto? 10 3 días. días tiene el 3 juez. días, pero yo no hago violencia familia, a veces he ido y nunca son 3 días, pero bueno, capaz que Yo trabajo en el pero juzgado se de están familia dando en 3 días especializada. ahora. Sí, porque en Bueno, realidad ahora el tribunal está como más arriba arriba, de los jueces, claro, sí. Y claro. están fijando las audiencias dentro de los 3 días. Bueno, mejor, porque viste que era uno de los temas que Para darle pasaba. celeridad, claro, sí, sí, está antes se Incluso complicaba algunos bastante. jueces eran responsabilizados y uno decía, bueno, ¿qué más podía haber hecho, no? Pero bueno, eso al margen. Entonces, acá tenemos una compañera que trabaja. Y es así, porque tiene que ser inmediato, porque son las primeras. Bueno, si el hombre le está pegando, sacalo. La mujer le está pegando, sacalo. Si los hijos están sufriendo, sacalos. Entonces, y después se verá desde el punto de vista penal. Es como vos decís. Es así. Creo que estaba María Belén primero, ¿no? María Belén o Pilar, no sé quién estaba primero. Profe, yo estaba primero. Pilar, sí, Pilar, no Sí, vi. quería hacer una acotación y una pregunta. La Sí, acotación era que en el libro dice que si a ver. se está ejerciendo una situación de violencia, aunque sea antes del veredicto final, se puede hacer, por ejemplo, que el hombre salga de la casa si es el que le está pegando a la mujer, por ejemplo, o que la mujer, si es la que se tuvo que retirar de la casa, vuelva y se saca al hombre, por ejemplo. Es que son como medidas, que en el libro dice algo de eso, si no mal recuerdo. Si Pero quieres lo eso es busco dentro de lo bien. intuitivo. Sí, pero eso es lo dentro de lo intuitivo. Eso es más Claro, y dentro de yo lo quería saber intuitivo. qué era lo del tuitivo, porque no sé, capaz que es una Protector, terminología. Bien, precavido, normas previas, normas que te dicen medidas cautelares, todo eso es todo eso es para evitar una situación posterior. Ustedes tienen que tener la idea de que el derecho penal, cuando interviene, es porque ya está. A ver, no vamos a intervenir para resolver un homicidio si no se lo mató. No vamos a ver, a hacer a intervenir o sea, no quiere decir que haya pasado realmente, pero tiene que haber un resultado, ya sea jurídico, por eso se llama delito de peligro, porque hay un resultado en los delitos de peligro, que es jurídico, o un resultado material, que es la vulneración del bien jurídico. Ese es el delito de daño. El delito de homicidio es un delito de daño, porque hay un muerto. No siempre que hay un muerto hay un homicidio, pero hay un delito, hay un muerto, o no, incluso a veces puede no haber un muerto, miren lo que les digo, lo llama cuerpo del delito, pero eso más, no quiero irme del tema. Pero lo otro son las normas que no tienen que ver directamente con lo penal, sino que anteceden al ámbito penal. Pero lo penal interviene cuando ya está o consumado, o se estima, o se presume que el hecho se consumó. ¿Me entienden? En el caso de la violencia doméstica, tiene que haber, si bien se adelanta mucho el momento consumativo, porque es un delito de peligro, tiene que haber determinado contexto que todavía no lo vimos, porque todavía no arrancamos a estudiar el tipo. Estamos en los avances. Lo que a mí me parecía importante era que ustedes no se involucraran de la misma manera, porque esta es una clase de penal sustantivo, con la parte de familia especializada, la parte sí de procesal penal, que bueno, no se puede vincular, pero que estudiemos el tipo penal, ¿verdad? Porque esta es una clase de penal sustantivo. Hoy está todo muy mezclado, entonces esto es una clase de penal sustantivo. Y este tipo de normativa carro que parece que abarca todo, porque fíjense, acá se crean de juzgados, se crean medidas cautelares, procesos de familia, se crean tipos penales, se podían haber hecho en distintos estamentos, ¿no? ¿Qué necesidad de poner los tipos penales en esta norma? Pero bueno, salió todo junto. Entonces, en nuestra cabeza lo tenemos que tener discriminado. ¿Me entienden eso? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más o sigo con el tipo? No sé si en el chat hay preguntas, porque no, al estar hablando, a ver, no, creo que no. No. A ver, instituciones médicas también denuncian. Sí, las instituciones médicas, incluso a veces tienen, les preguntan por qué no denunciaron, ¿no? O cuando van los chicos, con problemas o incluso golpeados, ¿no? Tienen, sí,
Ahora, hay una realidad que decían hoy, no estamos obligados a denunciar, eso también ténganlo presente, ¿no? Las personas obligadas están en el código, es un acto de solidaridad que lo pueden hacer, o sea, es parte de la solidaridad, pero yo no voy a tener una responsabilidad por no denunciar, porque a veces me han preguntado, yo tengo una No responsabilidad. sé, yo capaz que me expresé mal en ningún No, momento. te expresaste bien, pero lo quería aclarar para que no Es una crean que carga. tienen que andar denunciando gente, ser un gran hermano, que andamos. Porque la otra vez en una charla que tuvimos en la Universidad de Montevideo vino una jueza argentina ¿se acuerdan de que el caso muy feo que hubo de que dos mujeres mataron a un niño? ¿Se acuerdan? No me acuerdo el Creo que nombre. Lucio no era, o Sí, Bueno, era el Lucio. niño. Sí, no me Lucio. acuerdo el nombre, Lucio, pobrecito. Entonces la jueza dijo, no, porque todos como sociedad tenemos que denunciar estos hechos, que yo no es que no esté de acuerdo, pero en realidad lo que yo le hice notar a la jueza fue que ese niño se lo habían sacado al padre para dárselo a la madre por un tema. ¿Ah? Y en realidad también había un tema judicial. Y tanto fue así que después a la jueza la terminaron sancionando. ¿Ah? Entonces, en definitiva, si bien hay un tema social acá, no tenemos una obligación jurídica. Eso es lo que quiero. Las personas que están obligadas a denunciar hechos están en el 177. ¿Ah? Evidentemente, si yo veo que le están pegando a un niño, que lo están maltratando todo el día, que lo escucho llorar, va a ser humanamente lógico que lo denuncie, ¿no? Pero no por un tema jurídico, sino por un tema, saquemos lo social, lo moral, porque eso no es jurídico. No, una cosa es lo jurídico, ustedes van a ser doctores en derecho, abogados van a ser, creo que el título de ustedes ahora es abogado. Bueno, si no hay preguntas, a mí me gustaría entrar, porque si se viene a jugar Uruguay, después nadie me va a dar corte con lo que yo voy a decir, a nadie le va a importar la violencia doméstica, lo cual es lógico. Me gustaría entrar con el tipo penal. ¿Ah? El tipo penal dice, vamos a verlo, ¿quién lo lee? ¿Quién le gusta leer? El como está hoy, ¿no? ¿Qué artículo? Es el 321 bis del código. ¿Puedo leerlo? Sí, lo tengo acá. Violencia doméstica. Bueno, Psíquica, sexual, patrimonial, persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva de convivencia de vínculo legal, 6 meses de prisión, no Vamos a será parar ahí. incrementada. Luis, ¿Eh? cortá ahí. Vamos a Ah, analizar esto y después seguimos con el resto. ¿Te parece? Vamos a empezar por el principio. A ver, primero que nada, para mí, sí, ¿está? Si ustedes miran esta redacción nueva con la anterior, no voy a volver a repetir lo que les dijo Marcelo, pero notoriamente es más gravosa porque antes se exigía de que el que por medio de violencias o amenazas prolongadas en el tiempo causare una o varias lesiones. Eso desaparece. ¿Qué quiere decir hoy? Que yo no tengo que ir con el ojo roto, ni con la clavícula de salida del lugar, ni con un mechón, nada. Yo voy a ir a hacer una denuncia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entiendo, y ahora vamos a ver qué es eso de la violencia, como la interpreto, la interpreta, por lo menos yo la interpreto así, pero también gente más capacitada, ¿qué tiene que ver esto de la violencia física, psíquica, sexual, patrimonial o económica? Primero que nada, el verbo es ejercer, o sea que ahí no hay ninguna eh, ¿cómo se puede decir? Nada para discutir mucho, porque ejercer, todos sabemos lo que es practicar sobre alguien, ¿verdad? O sea, hacer algo, si se quiere, que esa persona no quiere, porque lo estoy como ejerciendo, no es que le estoy pidiendo permiso. Ahora, lo que a mí me interesa más allá de cuando entremos a las formas de violencia, que ahí va a estar un poco más complicado el tema, porque antes siempre teníamos la doble calidad, ustedes van a ver en todos los delitos, esto ha ido cambiando, los medios típicos siempre eran violencias o amenazas, que eran tomadas del artículo de violencia privada, el artículo de violencia privada, que nosotros no vimos, que es un delito contra la libertad, siempre era como la base de todos estos demás artículos. Ahora esos medios típicos se ampliaron, justamente por todo lo que venimos diciendo. Entonces también el tema probatorio va a ser más exquisito, ¿verdad? Porque si yo parto de violencias, que era una constatación física, o amenazas, que era infligir al otro la posibilidad
de que algo iba a pasar, o sea, ese miedo, peligro, esa posibilidad latente, esa presión psicológica, técnicamente no es lo mismo. Y acá tenemos el agregado, ya te doy la palabra, Pilar, acá tenemos el agregado de que hay otros tipos de violencia, que esos no estaban contemplados en el tipo penal anterior. Entonces, ¿qué entiendo yo que no lo dice el código? ¿Ah? Que debería entenderse por violencia. Cuando se habla de violencia doméstica, más que un acto, que el código perfectamente podría asumir que es un acto, porque si ustedes dicen el que ejerza violencia, debería de ser como una situación, pero no por relación a lo anterior que dice que por medio de amenazas prolongadas en el tiempo, sino porque habla de una situación de violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, lo que nos lleva a preguntarnos es un solo acto, ¿puede constituir la violencia doméstica? Bueno, yo creo que en principio ese único acto, vamos a un ejemplo, una persona que nunca ejerció ningún acto de violencia doméstica contra la otra, hombre o mujer, un día por determinado hecho, tiene una reacción motivada por lo que sea y le genera una agresión que le produce una lesión al cónyuge, al hijo, al abuelo, al que sea. Pero es una sola vez, en realidad, ¿no? Entonces, esa situación, más que por una adecuación típica, más que encuadrarse dentro de una situación estable de alguna manera, repetida de violencia, pues dice violencia doméstica, ¿ah? Podría encuadrar perfectamente en otro tipo mucho más específico, por un principio de especificidad. Si yo una sola vez cometo ese acto, que no quiere decir que sea impune ese acto, por ejemplo, lesiones, puede ser violencia privada, por ejemplo. Fíjense que ustedes no lo vieron, pero la violencia privada es el que mediante violencias o amenazas obligar a uno a hacer, no hacer o tolerar alguna cosa. Entonces, perfectamente puede ser una violencia privada, que es puntual, puede ser un delito de amenazas. Yo, por ejemplo, te amenazo una única vez, mirá que si vos no haces tal cosa te va a pasar esto, pero el hecho de cómo nosotros en la superposición normativa, lo que se puede dar a entender como un conjunto aparente de leyes, yo voy a tipificar ese hecho. Y bueno, creo que la diferencia va en que estamos frente a una situación que de alguna manera se tiene que demostrar después en el procedimiento, en cómo yo elaboro esa prueba para un lado o para el otro. Sí, María Azures. María, levantaste la Sí, mano. profe, yo creo que capaz que podría encuadrar dentro de la violencia doméstica, porque si no, ¿para qué estaría la reiteración real? Creo, yo no sé. A ver, yo te lo dije cuando empecé a hablar, el código no lo dice. O sea que si tú lo querés encuadrar dentro de la violencia doméstica, está perfecto que lo encuadres dentro de la violencia doméstica. Lo que yo te estoy dando es la posición que yo entiendo, que no soy, pero que en general cuando uno ve las sentencias, generalmente se da como algo, como una situación instaurada. Porque ustedes cuando estudian un artículo también capaz que pueden ver algo de jurisprudencia. Cómo ese artículo después se ve en la práctica. Cómo lo miran los fiscales, cómo lo miran los jueces, cómo Profe, hacen. ¿No? y no tiene que ver Sí, un poco con el tema de la tipicidad objetiva, de los vínculos que hay requeridos para... no, pero ese es otro tema. Eso es otro tema del tipo que después lo vemos, ¿está? Después lo vemos, lo vemos. Ah, gracias, Pero profe. nadie, por ejemplo, personas que tienen ese mismo componente que vos estás diciendo pueden ser pasibles de este delito. No es excluyente. Yo entendí la pregunta, pero lo voy a ver en un ratito. Creo que Gracias, está profe. Luis. ¿Quedó contestado? O sea, yo no te No, estoy yo diciendo creo nada, que Sí, sí, está yo ¿me soy contestado. muy entendiste, no? antiguo, así que creo que una sola vez ya es violencia. Bueno, perfecto. Lo tendrán que ir a pelear y si les toco yo de contraparte, se los voy a pelear si son fiscales. No, a mi edad es imposible, a mi Al- edad es imposible, ya no puedo. lo pelearemos en el juzgado. Está muy bien, pero yo les doy la posición que yo tengo. ¿Alfonsina Ah, es o Alfonso? Alfonso, Alfonso. Si dice Alfonsina, ya lo corrijo porque se va a complicar. No, profe, Alfonso. yo le quería comentar eso porque leyendo el libro me pareció también que al aumentar la tipificación, como dijo usted, por ejemplo,
económica también entraría, patrimonial. Ahí es muchísimo más difícil temporalmente, o si es un caso aislado, poder probarlo. Creo que la dificultad Exacto. está en probar, vamos a decir, el delito. Entonces, por ejemplo, como dice usted, si es económico, una vez que le saque el dinero, eso tipificaría ya como violencia doméstica, no sé, sería muy difícil de probarlo. Y creo que cuando es en el tiempo y se repite, ahí sí sería más fácil. Pero es como te digo, Alfonso, eso va a ser un tema de cada caso, pero yo tengo una posición. Y, o sea, no solo tengo yo, Natalia Costa lo dice en la revista de Derecho, el anuario de Derecho Penal, en el número 26, que yo le hago referencia, y un poco la génesis o el origen, sin perjuicio de que el tipo penal no lo reclama, por eso es válido lo que están diciendo ustedes, viene con algo que está instaurado, ¿no? Que no quiere decir que sea impune un acto aislado. Ustedes tengan presente que cuando uno dice que no se aplica, no quiere decir que el señor o la señora o el que sea se le felicite caramelito y para la casa. No, lo que le estoy diciendo es que hagamos una adecuación típica correcta. ¿Ah? No sé si está Víctor Sousa o Melania primero. Creo que Víctor, Soy ¿no? yo, profe. Ah, Melania, dime. Nada, que no perdamos de vista que lo que tiene que ir por vía penal siempre tiene que ser de última ratio. Si hay Exacto. si hay una agresión puntual, hay otras medidas que se toman desde familia especializada que ya perfectamente pueden proteger a quien haya sido violentado. Realmente entiendo de que no corresponde ir por la vía penal por una única agresión, que no quiere decir, como dijo la profesora, que quede impune. O sea, una medida, una medida de estas de alejamiento de 500 metros por 6 meses puede ser sumamente gravosa incluso, porque yo he conocido algún caso que se le complicaba para ir a trabajar porque justo su trabajo quedaba cerca de lo que había sido su casa y bueno, genera un montón de complicaciones, la medida cautelar no quiere decir de que se vaya impune, ni ahí. No, ni tampoco penalmente. Puede tener otro tipo penal. No, Última por eso, intervención, adecuación típica, digo, los principios hay otras respuestas. Exacto. Víctor Profe, Sousa. Víctor, yo leí sí. la parte del nuevo libro de Penal Especial donde usted expresa su posición en cuanto a esto y usted menciona que tienen que ver objetivamente y da un ejemplo, como por ejemplo las reiteradas denuncias que tienen que haber como para probar ese hecho objetivamente y además, Pero eso no me acuerdo. No, eso no tienen que haber objetivamente denuncias. No. Pero seguí, dale, a no, ver. usted da como ejemplo de que, o sea, tiene que, Está. no, como ejemplo. Sí, seguí, Víctor, dale. No, digo que Sí. usted pone ese ejemplo textual, algo así. No quiero. Bueno, pero un ejemplo, pero no necesariamente. No, digo que usted da un Está. ejemplo que Pues. como estaban hablando de esto mismo ahora, me pareció pertinente Sí, te comentar escucho, Víctor. la posición que usted da de que como para probar reiterados hechos, no solo uno. Igualmente yo discrepo en depende, obviamente como todo en el caso, puede ser un solo Sí. acto, pero si ese acto es de entidad con una lesión física, quizá que con un solo acto bastaría. Si es algo patrimonial más difícil de probar, creo que no bastaría, pero digo, sí, está interesante. Lo que pasa que, a ver, ustedes lo que tienen que saber es que hay distintas posiciones y depende del lado que estén, depende de cada caso y depende de la casuística, es bueno que conozcan todas, es bueno que conozcan todas. Quizás, a ver, hay una realidad, quizás yo mañana estoy con una persona y es mucho mejor que me apliquen el delito de violencia doméstica que el delito de lesiones, yo qué sé, no sé, ¿me explico? Porque es menos gravoso de repente. Entonces, o otro delito que es menos gravoso. Es un tema también de lo que yo en ese momento vea que hay, pero mi posición, y ya está con esto, seguimos, porque
cada uno va a tener su posición, y un poco basado también en la jurisprudencia, es que suele pasar que con un acto aislado, parecería que agarran para otro lado. Bueno, seguimos. Ahora, ¿vieron que dice, habla de violencia física, psíquica, que esto un poco tenía que ver con lo anterior, violencia, cuando hablaban del tipo anterior, violencias o amenazas, ¿no? La violencia física o la violencia psicológica, la posibilidad del riesgo, del peligro, el generar en el otro el miedo de un daño, que puede ser real o no, pero acá se agrega, se agrega sexual, ¿no? Sexual, que si ustedes ven y ahora vamos a ir a la 19.580, vayan al artículo 6 de la 19.580, y patrimonial o económica. Esto sí es novedoso, ¿no? Esto es bastante novedoso para la redacción de este tipo penal, porque no lo teníamos a esto no lo teníamos ni por asomo cuando aparece allá en la 16.707. Pilar, ¿querés decir algo de esto a propósito de Sí, yo estas dos? quería decir, aparece eso, y a mí la verdad me llamó bastante la atención cuando leí que la ley conformaba, o sea, dentro de ella, la violencia también económica, que creo que es la que más asombra. Y la verdad que después me puse a pensar, Sí, y no está tan alejado de la realidad, porque quizás uno ejerce violencia sobre la otra y el sujeto activo pasa a controlar los ingresos también de la víctima. Eso sucede también. igual viste, está bien Pilar, pero viste que habla de violencia económica y violencia patrimonial. Yo lo entiendo más con el tema de la violencia económica, o sea, el día a día, ¿no? El día a día la mujer no tiene para comer, la mujer, porque vamos a ver qué es cada uno, vamos al artículo 6, pues si no hablamos en abstracto, el artículo 6 de la ley 19.580 define violencia económica como toda conducta dirigida a limitar, controlar o impedir ingresos económicos de una mujer, incluso el no pago contumaz de las obligaciones alimentarias con el fin de menoscabar su autonomía. Yo no, la libre disposición del patrimonio de una mujer mediante la sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación o retención de objetos, documentos personales, instrumentos de trabajo, bienes, valores y derechos patrimoniales. Primero que nada, acá se confirma en los dos casos de que no estamos frente a un acto aislado. Esto es clarito, ¿no? Porque, a ver, no, es imposible que porque yo una vez te saque la plata del monedero, diga que yo te estoy haciendo violencia económica. Una vez. Ahora, si yo todos los días te estoy sacando, no te estoy dejando ganar, no te dejo ir a trabajar, imaginen todas las hipótesis que puede haber, ¿no? Que son enormes. Lo veo más claro. Ahora, en el tema patrimonial, realmente a mí me parece que ahí es como va más por otro lado. Pero bueno, es discutible. ¿Qué puede ser? Una mujer que tuviera muchos ingresos y el hombre se los fue sacando. Digo, me parece más que eso es una situación que tendría que ver más con otra figura penal, pero la ponen dentro de la violencia doméstica, ¿no? Creo que el que hace eso no lo hace por violencia doméstica, el que hace eso lo hace porque le quiere robar la plata y el patrimonio. ¿Me explico a lo que voy? El objeto no es el menoscabo de la integridad moral o psicológica de la mujer, sino quedarse con la plata de la mujer. El elemento subjetivo del tipo que está haciendo. Lo veo más por ahí, pero también eso es opinable porque si está en la norma y es de derecho positivo, bueno, la interpretación la tendrán que hacer en el momento correcto y ante la casuística correcta. Y después habla de violencia sexual, que es el punto C del artículo 6 de la ley 19.580, dice, toda acción que implique la vulneración del derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva,
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza. Vieron que acá tiene otros medios típicos, ¿no? Pero son los mismos prácticamente. O intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio y de otras relaciones vinculadas o de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones. Bueno, acá agrega una cantidad de cosas muy importantes, ¿no? Es complicado la armonización después de lo que se va a entender por esta violencia sexual y lo que dice la ley, porque habla hasta de transmisión. Fíjense que dice transmisión, entre otras del abuso sexual, no, espera un poquito, otras relaciones vinculadas a parentesco Intencional, doctora. distintas. ¿Cómo? Intencional de infecciones de transmisión sexual. Exacto, después vamos a ver que si hay un abuso sexual, ya tiene el agravante de eso. Entonces hay como se van poniendo, como que se van superponiendo. Ahí lo que va a hacer es que va a funcionar el principio de absorción. ¿Qué quiere decir? Que si un delito típicamente absorbe a otro, ¿tá? Estoy leyendo el artículo 6 de la 19.580 para tratar de tener un concepto, le estoy contestando a Pilar Gómez, de lo que deberíamos entender por cuando hablamos de violencia patrimonial o violencia económica, porque el código no nos dice qué es violencia patrimonial y violencia económica, ¿verdad? Nosotros no tenemos en el tipo penal, entiéndase por violencia económica tal cosa, entiéndase por... No, no es solo para mujeres, y es la 19.580 de Leandro, 19.580, ¿está? Lo que estoy tratando de ver es un encuadre al concepto, no tiene que ser exacto, un encuadre al concepto. Cuando no tenemos una definición, por ejemplo, una referencia normativa que me diga cosa ajena a mueble, yo tengo que saber qué entiendo por cosa ajena a mueble, porque el código no me dice lo que es cosa ajena a mueble. Bueno, ¿qué entiendo yo por violencia económica, violencia patrimonial? Bueno, voy a ir a la ley de origen a ver qué quiso decir con todo esto. Y ahí se va a armar un poco un lío, porque bueno, se me van a ir superponiendo de repente otras figuras, porque si una mujer fue abusada sexualmente, no va a ir, sí, también es para niños, niñas y adolescentes, no va, o un niño, no va a ir por violencia doméstica, va a ir por abuso sexual, simple agravado, si es a posterior a la 19.580. Pero un poquito lo que quería hacerles notar era que, bueno, como el tipo penal es más grave, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley tiene como paradigma en la creación de los tipos penales, esta ley tiene como impronta en la creación de los tipos penales que son como 6 que se crean con esta ley, 5 o 6, ¿ah? Que todos son más abarcativos de conductas. ¿Me entienden eso o no me entienden lo que les estoy diciendo? ¿Entienden el concepto que les estoy dando? Sí, Sí, ¿Sí? profe. que apunta a la ¿Me conducta entiende? que desarrolla el ofensor y no tanto al espíritu en sí de la agresión. No, no es eso Bueno, específicamente, Yamila, pero viene por ahí. Lo que estoy ah, diciendo listo. es que lo que describe el tipo penal trate de abarcar más presupuestos de hecho. ¿Qué quiere decir? Lo voy a hacer más fácil todavía. Si ustedes agarran el 310, el que con intención de matar diera muerte a una persona, solo abarca una conducta. ¿Cuál es? Dar muerte. ¿Correcto? No importa de la forma que lo dé, pero es una conducta, dar muerte. Puede ser con un cuchillo, un taladro, un clavo, con un revólver, lo ahorqué, lo que sea, lo maté. ¿Está? Ahora, estas conductas que se crean con la 19.580, entre ellas esta, trata de abarcar más supuestos de hecho. Lo maté, lo lastimé, lo maté psicológicamente, lo maté económicamente, ¿me entienden? Es un ejemplo, no lo tomen a pie de letra, por favor. Traten de abarcar más conductas. Y cuando los tipos penales tratan de abarcar más conductas, son más punitivos. Ahí tenemos otra forma de que es malo, es más malo que el anterior, es malo en parte que se dice. No malo, de mala, sino de la redacción es más nociva, es más punitiva. ¿Por qué? Primero por la pena, puede ser o no, después por el momento de adelantamiento que hay, punitivo, delito de peligro y no de daño, y después porque abarca más conductas ese tipo penal. No es lo mismo que yo abarque solo una conducta
a que con un tipo penal abarque muchas más conductas, porque la casuística de los hechos va a hacer que lo que yo haga va a quedar inmerso en ese tipo penal y va a ser pasible del reproche penal. ¿Me entienden esta forma de hablar o les parece muy compleja? ¿Me Laura, entienden? Sí, ¿me dejas agregarte algo? sí, hacelo como vos te parezca, Marcelo. Capaz que yo voy muy... No, tranqui, no, bárbaro. No, a ver, que a mí me gustaría destacar algo que tiene relación con lo que venís diciendo en sí, cuanto a las conductas. En verdad está legislado siguiendo un criterio de conducta con muchos elementos normativos del tipo penal. ¿Ah? Porque la violencia física, bueno, hay que darle un contenido normativo, pero se puede distinguir por los hechos si hay una violencia física. La psíquica también, la sexual también, pero cuando ya empezás a hablar de violencia patrimonial o económica, es un elemento plenamente normativo que tenés que ver cuál es el alcance que el legislador entendió a violencia económica o patrimonial, o violencia psicológica, violencia sexual o violencia física. Por lo tanto, esos elementos normativos que integran el tipo penal objetivo tienen que estar abarcados por el dolo del agente de la conducta. El sujeto tiene que saber que con su conducta está realizando o está ejerciendo una violencia económica. Por lo tanto, se pone más exigente, si fuera desde el punto de vista jurídico, determinar el dolo, porque alguien puede no tener conocimiento, ustedes saben que el dolo es conciencia y voluntad, no tener conciencia que le está ejerciendo una violencia económica o patrimonial, por ejemplo, del tenor que exige la ley de violencia doméstica, que es lo que le va a dar el contenido a este elemento normativo. Que en la práctica se soslaye esto y se vaya por una vía punitiva infiriendo el dolo, pero no tratándolo de explicar, es un problema de aplicabilidad de la ley, pero no de la norma. Comparto con Laura, es mucho más abarcativa de conductas que el tipo penal anterior, pero que a su vez el redactor no se dio cuenta que lo llenó de elementos normativos que puede ser una complicación al momento de configurar el tipo penal subjetivo del oso. Era eso. Yo les corto mi micrófono porque vivo cerca del estadio, si no van a empezar a escuchar sirenas, Marcelo, cosas. avísame, ¿cuánto nos queda? Seguí tranquila. No, pero yo voy a cortar cuando me digan quedan 15 minutos. Yo creo que todos quieren ver el partido, ¿no? Así No, que, tenemos hasta las 8. Seguí, terminá el tema y cuando termine cortamos. Va a ser hasta las 10 de la noche. ¿a qué hora es el partido? No, el partido es 8:30. La Ah, clase es está, a las 8. es festivo, está. No me da, yo no soy Cuando vos, futbolero, perdonen. cuando vos termines, Soy horrible. cuando vos termines, cortamos la clase. Ok, ¿Ah? Víctor, tenés la Sí, mano un poco, levantada. sí. Un poco lo que decía el profesor. Es decir, Sí, puede ser que la enumeración y tácita de cada una de las cosas sea justamente como si como que antes estaba naturalizado que muchas de esas cosas no eran violencias domésticas. Entonces pienso que puede ser por eso. Y ¿sí? probablemente sea como dicen ustedes, que evidentemente el detallar uno por uno genera la dificultad de, bueno, hasta qué punto llega una cosa y llega la otra. Pero me parece que la explicación debe venir por ese lado. Sí, igual, otra cosa más que dijo Marcelo, que es muy exquisito, está muy bueno lo que dijo, y después tenés que explicarlo, ¿no? El elemento subjetivo del tipo, a veces te hablas del elemento subjetivo del tipo y te dicen, ¿lo qué? Porque es como que el derecho penal se ha ido achicando, es todo prácticamente objetivo, pero una cosa interesante que decís ahí, y lo quiero tomar en cuenta, lo que estás diciendo, Víctor, que a veces decir violencia tal, tal y tal, lo que hace también es limitar, porque si vos dijeras el que de cualquier manera ejerciera, a veces, viste, ahora les gusta poner pa, y eso en realidad no es una buena práctica legislativa, porque podés dejar afuera otras conductas también, si vos lo que querés es hacerlo amplio. Porque lo que no entre dentro de física, psíquica, sexual, patrimonial, económica, bueno, no va a ser violencia doméstica. Me vas a decir, bueno, ¿qué conducta no va a entrar ahí? Y yo te puedo decir que la casuística es enorme.
uno cuando trabaja en esto piensa que vio todo y en realidad se da cuenta que no vio nada. O sea, no te dejas de sorprender. Lo intenta ser abarcativo, pero a su vez lo Exacto. restringe. Exactamente, exactamente. Y esa es una técnica que hoy están utilizando. Quieren poner tanto en cascada verbos o conductas y al final terminan, o grupos de género, ¿no? Por ejemplo, cuando vean los delitos contra la licitación pública, los gordos no están. Están raza, color, religión, sindicato, pero los gordos no. Un ejemplo, que siempre lo digo en clase, a mí también me gusta la presencialidad, ¿no? Digo, bueno, pero ¿qué pasa con los gordos? Cuando las personas sumamente obesas, ¿no? Tendría que decir que el de cualquier manera, por ejemplo. Sí, Víctor. Profe, me Víctor, surgió, o sea, un poco una duda ahora con lo que dijo el profesor. sí. Entonces, por ejemplo, si una persona llegara a ejercer un tipo de violencia que está descrita en la ley 19.580 y no tiene el conocimiento de que está produciendo ese tipo de violencia, quizá que por más de que haya prueba y todo, quedaría en la nada también. Lo que te está No, diciendo, Marcelo, dale, tu a ver, pregunta. lo que Silencio. yo digo, lo que yo digo es, el tipo penal, el juicio de tipicidad para que la conducta sea típica tiene que abarcar todo el tipo penal, tanto el tipo penal objetivo como subjetivo. Si el sujeto no tiene conciencia o no conoce que lo que él está realizando se subsume dentro de una violencia patrimonial o económica, ¿ah? Por lo tanto, no va a haber dolo, porque el dolo por lo menos requiere conocimiento. Yo soy más tradicional, para mí me gusta más la vieja teoría de que el dolo es conciencia y voluntad, es decir, que el sujeto conozca lo que está haciendo y tenga voluntad de realizar. Si el sujeto no es consciente que lo que está haciendo entra dentro de lo que sería una violencia económica o patrimonial, en el tenor que describe la ley penal de violencia de género o violencia hacia la mujer, menores y adolescentes, en esa hipótesis no va a haber dolo. Por lo tanto, la conducta no va a ser típica. No sé si le contesté. Claro, sí, entiendo. O sea, no se termina de configurar lo que sería el análisis del delito, se cortaría ahí y no se continúa. No, no. A ver, hay que ser un poco más claro o un poco más detallista. No es que no se configure el delito. El delito requiere mucho más que la conducta típica. Ustedes saben que el delito es toda conducta típica antijurídica y culpable. Acá estamos hablando del primer análisis. Hay una conducta, perfecto. ¿Es típica? Porque si no es típica directamente, no voy a analizar si es antijurídica o eventualmente reprochable. ¿Mm? A ver, pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo. ¿Ah? Una persona X que ejerce violencia económica contra su pareja, pero que se subsume en el tipo penal, él entiende lo que es la violencia económica, tiene voluntad de realizarla, pero la misma se encuentra justificada por un estado de necesidad. Tengo una conducta típica, pero está justificada por el artículo 27. Por lo tanto, hay tipo, pero no es antijurídico. Por ende, no hay delito. O voy más, es antijurídica, pero encontramos en la culpabilidad que es un caso de inexigibilidad de otra conducta, por X motivo. Bueno, la conducta no va a ser, el sujeto no va a ser culpable, por ende tampoco hay delito. A eso me refiero cuando no hablamos de delito tan genérico, sino que como todo requiere, como todo juicio de tipicidad, la tipicidad es un indicio de antijuridicidad. Va a tener que verificar si es antijurídica y después es sujeto culpable. La vieja distinción de la teoría del acto y la teoría del sujeto responsable. Lo que es típico y antijurídico es el acto. El acto no es culpable, el culpable es el sujeto que realiza ese injusto o esa conducta típica y antijurídica. Pilar, Pilar, pediste la palabra. Sí, yo ahora con lo que decía el profesor se me encendió una incógnita
de cómo sería el caso del quizás otro delito, lo entiendo, puede haber una conducta justificada claramente, pero en el caso de la violencia doméstica, no me cabe en la cabeza cómo se justificaría, porque se supone que la persona lo hace con plena voluntad de ejercer, capaz que desconoce de que está ejerciendo No, violencia y es no, meramente su personalidad. Pilar, a ver. Yo lo que puse fue un ejemplo. Ah, ¿Ah? está, porque tal, yo digo, ¿cómo? Yo lo que puse es un Capaz que ejemplo, ustedes tenían casos. pero a ver, puede haber un caso. A ver, yo no estaba hablando específicamente. Para que se configure la violencia doméstica se tiene que dar los elementos que exige el tipo penal. ¿Ah? O sea, al ejercer la violencia física, la psíquica, la sexual, la económica o la patrimonial. Si un sujeto ejerce una violencia económica, pero la misma pueda estar eventualmente justificada, la conducta no va a ser típica, no va a haber violencia doméstica. El tipo penal va a existir. Lo que no existiría es su contrariedad al derecho, porque en ese caso estaría permitida. Pero es un ejemplo, es un detalle de que se podría eventualmente dar. ¿En qué supuesto? Bueno, habría que ver. Ah, yo qué sé, imagínese un sujeto que tenga una ficción muy particular sobre el juego, tenga deudas de juego y amenazado por sus prestamistas o por el que le prestan dinero, el sujeto un día termina sacando dinero que le pertenece a la mujer, póngale, de una cuenta bancaria donde él está autorizado. Es un ejemplo, no que se fuera a andar en la práctica, pero podría darse, todo se podría dar. No sé si hay alguna otra pregunta. Marcelo, Y se escucha así. sí, se escucha perfecto. Se me plantea una pregunta. ¿Cabe la posibilidad de tentativa? A Por ver, ejemplo, a ver, yo ejerzo, por ejemplo, una violencia patrimonial sobre una persona, sobre mi mujer, pero resulta que mi mujer es millonaria. No le afecta, por más que configure todo el delito, quizás no le afecta en nada. no, lo que No, a pasa es ver, que es un es un delito. No, pero delito. a ver, Marcelo, Dale, dale. contestale. No, dale vos, dale vos. Es tu tema tentativa. Dale. A ver, es un delito de peligro. Los delitos de peligro tradicionalmente no admiten la modalidad tentada. Principalmente los delitos de peligro abstracto no admitirían tentativa. En cambio, los delitos de peligro concreto se puede. Porque acá no estamos hablando de un delito patrimonial, sino que ejerza violencia patrimonial. No significa que genere. A ver, eh, si alguien ejerce violencia patrimonial a cuenta gota, está asistiendo a la conducta igual, aunque la otra persona no quiebre financieramente, ¿no? Siempre hay que ver si es fraccionable el intercrimen. Como diría Laura, si esto tiene una prolongación en el tiempo, bueno, si no se llegara a la prolongación por causa independiente de la voluntad de la gente, podría eventualmente llegar a configurar. Ah, por eso yo no le veo la posibilidad de que admite la modalidad tentada. Lo que No, usted no. plantearía, lo que usted plantea, se podría dar en la hipótesis que acá estuviéramos frente a un delito de lesión al bien jurídico o de daño, donde, bueno, tiene que ser el derrumbe económico o patrimonial de la otra persona para que se consuma el delito. Pero no es el caso. No, yo tampoco. Yo no le veo Marcelo Chiarino, no le veo, viste, una posibilidad de tentativa. Pero bueno, siempre hay que estar a la casuística también. Yo creo que como está parte enrabado, esto me hace acordar, salvando distancia, a los viejos tipos penal de drogas.
Mm, abarca tantas conductas claro. que es muy difícil que no se consumen algunas, porque muchas veces son progresivas. Yo me imagino que para ejercer violencia sexual, en cierta medida hay un grado de violencia física. Obvio. No necesariamente doméstica, ¿no? Claro, no, Ahora no, hay pero una estoy pregunta hablando, ahí en el chat. Bueno, sí, va a estar el no, tipo penal, Laura, María. yo lo pongo en el sentido Sí, de que ejerciera violencia física, psíquica o sexual. El claro. que ejerce violencia sexual con anterioridad ha ejercido o previo al acto sexual Es cierta como una violencia psíquica o culminación. física. Exacto. Es como progresivo. Queda absorbido en el derrotero ¿No? del delito. Creo que Rue te quería Tratan de decir no, algo. sí, tratan de no dejar ninguna conducta por fuera. Ese es el Exacto. tema. Ruete, ¿no? Te vi con la mano Sí, sí, levantada. no, ahora que habló el compañero me generó una duda, pero capaz que es un disparate. A Pues ver. estamos pensando en violencia patrimonial, en lo que es el daño patrimonial en sí. Pero si yo, por ejemplo, en vez de no tocar la cuenta de mi esposa ni nada, sino simplemente prohibirle hacer determinadas compras. Por ejemplo, yo soy el que hago la prohibición, o sea, yo soy el que llevo el dinero a la casa y ella me pide o necesita algo, o necesita medicamentos o algo, yo lo prohíbo, estoy ejerciendo una violencia patrimonial también. Cuando estoy Claro, prohibiendo. pero, Ruete, No, a no, ver, pero estamos de acuerdo. una cosa, profe, Estamos de nada más. acuerdo. Nadie habló en ningún momento, Laura nunca mencionó que esa violencia patrimonial o económica requería lo, lo que se manifestó. El concepto es muy claro. ¿Cuándo hay violencia económica? Cuando se configura lo que establece la ley de género. Por eso es un elemento normativo. ¿Tá? Pero yo quería Porque es llegar un concepto normativo. Yo quería llegar al punto de la tentativa, de que había una posibilidad de tentativa, porque si aparece una tercera persona y cubre eso que tiene que cubrir, no podría haber una No, tentativa de. no tiene por qué, si la violencia económica ya está realizada. No, Es claro. más una ¿Sabes lo que económica, pasa? Ruete, aparte. Pero vuelvo, Sin muchachos. importar el efecto. O sea, no es que Pero no es se ve el algo, efecto. a ver, no, es algo mucho más concreto. Es un elemento normativo. Se configura cuando se dan los presupuestos establecidos en una norma que establece cuál es lo que se entiende por tal concepto. Si el sujeto realiza la conducta que la norma, no esta, la ley de género, describe como conducta económica, como violencia patrimonial o económica, está configurado en la conducta. Por eso yo decía, es un problema con el dolo. Porque yo puedo entender que estoy realizando capaz que una violencia económica que no configure el elemento normativo. ¿Me explico lo que les digo? Sí, sí, profe, está claro. Ajá. Pilar, Ese es el problema de los elementos normativos. Yo entendí lo que dijo el profesor, pero aún me queda la duda con el tema de la violencia económica porque me parece que es algo como que se presta para mucho, porque yo he visto casos donde dice, por ejemplo, yo vivo con mi esposo, ponele, casos que he visto, y dice, mi esposo es el que trabaja y el que provee la casa, ponele. Y en ese caso, después la mujer o sea, se separa y claro, el esposo, mientras estaba en ese transcurso de separación, ponele que ella se fue de la casa, ya no le dio más plata, porque la plata era efectivamente de él. Entonces después ellas salen denunciando que el esposo, por ejemplo, le hizo violencia económica. ¿Hasta qué punto va? Porque si es tu plata en realidad, no es la plata de los dos. Si tú no estás más con esa persona, no tienes que proveerla si tampoco tienes hijos de por medio, por ejemplo. Porque he Bueno, pero visto te lo muchos de esos contesto, casos. pero el concepto, toda conducta dirigida a limitar, controlar o impedir ingresos económicos de una mujer. El caso que vos ponés no entra en ninguno de estos. ¿Ah? O aclara, incluso el no pago contumaz de la obligación alimentaria con el fin de menoscabar su autonomía. El sujeto no tiene la obligación de por qué darle, salvo si tuviera una obligación legal dispuesta por un juez de brindarle alimentos. Si no se la brinda, sí va a tener
lo que llamamos violencia económica. Sí, Por profe, eso Se le digo, meten en una congo. salgan, por eso le digo, salgan de la casuística, porque son elementos normativos. La propia ley te da el concepto de lo que hay que entender por cada una de ellas. Por algo, eso es un tema que a mí me parece horrible. Aparte, ¿tá? Por eso no me gusta, lo que pasa es que es asqueroso. Pero a ver, a lo que voy. A ver, aguante. Por ejemplo, define lo que es la violencia física. Toda acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una mujer. Punto. Psicológica o emocional. Toda acción, omisión o patrón de conducta dirigido a perturbar, degradar o controlar el comportamiento, las creencias o la decisión de una mujer mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte su estabilidad psicológica o emocional. Por lo tanto, todo lo que se haga, que uno puede pensar, soy un violento psicológico, si no castra esto, no se cumple con el elemento normativo. Castrata Viol- casi todo lo que hagas igual, Marcelo. Claro, Pueden pero, castrar porque es pero yo lo que, valorativo. claro, ¿Viste pero lo yo que lo que quiero, dice? pero Sí. yo lo que les quiero decir es ¿Por qué no que se cuando hay un elemento Sí, normativo, claro. que el contenido del elemento te lo da Sí, la una norma. ley, tenés que ir a la norma Obvio, para es lo que les... Por eso. entender cuál es el Sí. contenido. Porque si no, para mí lo que puede ser patrimonial, yo entiendo que no lo es, que no es nada, pero para la ley capaz que sí. O no podemos tener esa arbitrariedad. Por eso es un elemento normativo. ¿Ah? No sé si Pilar ahora te perdí, no sé por dónde andás. Sí, ahora me quedó Leandro claro tiene. que es Ahora sí. ante toda ¿Ah? la norma. Es por eso, porque fue como dijo Laura, y yo repetí, son conductas que tienen un componente normativo. Ese componente normativo nos da un concepto sobre esa modalidad de violencia. Por ende, salgan de la casuística y vayan, cuando tengan un caso, no importa el rol que cumplan, me pasó tal cosa, bueno, esto es una violencia, bueno, ¿en cuál encaja? Y el marco legal te va a dar si hay una violencia y cuál es o no, o cuál no es. ¿Comprenden? Leandro, tenés la mano levantada. Sí, le iba a hacer una pregunta a modo de cerrar el concepto que tenía yo de violencia doméstica, que hasta antes de la clase pensaba que era eh, daño de la puerta para dentro del hogar. Y por lo que veo, no podría ser solamente eso, sino que, por ejemplo, por más que no vivan juntos, podría darse un caso de violencia doméstica, que Sí, por cada uno tenga supuesto. su hogar, cada uno tenga su casa, cada uno tenga su vida, y se podría dar un Sí, caso de sí, violencia doméstica, por ejemplo, con el caso que da usted de no pasarle la pensión alimenticia. sí. No tienen por qué vivir juntos, muchachos. Aparte aclara la propia ley. ¿Tá? Persona con cual tenga o haya tenido una relación afectiva. No dice que tienen que vivir juntos, ni dormir O juntos, ni nada por el parentesco. estilo. ¿Tá? De parentesco. Puedes tener una relación de violencia doméstica con tu padre, con tu primo, con tu tío. Hay una relación de parentesco. No tiene por qué. Nunca exigió vivir bajo el mismo techo. ¿Tá? O, por ejemplo, una relación de convivencia. Ahí sí lleva a que exija eso. Pero no es el supuesto. Ahí estamos en el otro punto, ¿no? En cuál es el ámbito de aplicación de la norma también. El concepto del domus que hablaba Langón en su origen, ¿no? De lo doméstico que es domus, y no necesariamente es que vivan juntos, pero sí ahí hay una nota que deben de tener clara, porque hay algo muy interesante que vieron que dice, cuando seguimos leyendo ahí lo que dice Marcelo, dice... relación de afectividad, de parentesco o de convivencia. Y ese o parece como que fuera que cualquier convíveres podrían caer en este tipo de delito, ¿no? Entonces hay un ejemplo muy interesante que pone la doctora Costa, y a mí me gustó mucho ese ejemplo, de dos personas que viven juntas en una pensión estudiantil, si lo leen,
no tienen ninguna relación de afectividad ni ninguna relación de parentesco, pero sí de convivencia, y empiezan a tener problemas entre ellos porque una le pide que limpie, el otro no Me pasé el limpia. formulario de inscripción ahí para que me imprimas cuando puedas. Ojo que tenés el micrófono abierto, Carolina. Ya lo apagué. Ah. Entonces, ahí tendríamos que precisar, porque en realidad ahí solo tendríamos una relación eventual de convivencia y el O parecería como que estaría metido en ese contexto de violencia doméstica, pero en realidad no es tan así, porque no se puede prescindir de alguna manera de la afectividad, ¿verdad? En el origen de la norma está la afectividad. Entonces, en definitiva, la mera convivencia, porque fíjense, ¿no? Y las pensiones que vive mucha gente, ¿no? Donde cada una vive en un cuarto, de repente, comparten el baño, lo que sea, ahí no podríamos hablar en principio de violencia doméstica, sino de otros tipos penales, por ejemplo, una violencia privada, otro tipo de afectación de bienes jurídicos. ¿Por qué? Porque en definitiva lo doméstico, el nombre en iuris de doméstico, no es que vivan juntos, sino es esa cercanía de afectividad o de permanencia, el concepto original de lo que es la violencia doméstica. Y ahí un poco cerramos el ámbito de aplicación de la norma. ¿Ah? Después dice que, a ver en qué hora estamos. Bueno, estamos bien. Después dice que la pena será incrementada, bueno, tiene un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años de penitenciaría. Ahora esto ya, con este código, bueno, antes tenía una relevancia, que fueran 2 años y no 24 meses, ahora no. La pena será incrementada de 1/3 a la mitad cuando la víctima fuera. Y miren acá lo que hablábamos al principio de la clase, que lo dijo un compañero. Una mujer, una persona menor de 18 años de edad, mayor de 65 años de edad o en situación de discapacidad, ¿no? A ver, esto también es un poco como reiterativo, porque si ya partimos de la base de que esta violencia en general, si bien se puede aplicar a cualquiera, como hoy decía la compañera que trabajaba en las comisarías de la mujer en su principio y ahora las unidades de género, eh, básicamente son el público más recurrente, ¿no? Entonces, por un lado nos está diciendo, se puede aplicar a cualquiera, pero por el otro lado se vuelve a hacer hincapié en estas personas que consideramos vulnerables. ¿Ah? No aclara qué tipo de discapacidad, por lo tanto, cuando no aclara el código es amplio. Puede ser de una persona que tenga una discapacidad psicológica hasta una discapacidad física, sí. Maximiliano, tenés la mano levantada. Y también hace una diferencia entre las personas menores de 18 años de edad y mayores de 60. ¿Qué pasa con el rango que hay en ese lapso entre 18 y 60? O sea, también hay una No se aplica diferencia. agravante. Vas a tener Claro, no se aplica agravante. No, vas a tener Ya le sumamos el agravante de que se aplica cuando es mujer. También hay otro, no sé si error llamarlo, pero hay como otro vacío. Está dentro del contexto general del espíritu de la ley. O sea, no escapa a lo que es esta ley, a lo que protege y también un poco cumplimiento de pautas internacionales. Y dice, Laura, sí, y a ver, es el contenido que le da la 19.580 cuando habla de la ley de violencia de género, niñas, adolescentes, exacto. abarca como figura agravante todos los niños y los adolescentes, por eso va de 0 a 18, a la mujer también como un colectivo específico. Esto es una Los manifestación, adolescentes son de 13 a 18, ustedes tienen claro. claro, Y después exacto, para abajo son niños. O sea, exacto, abarca niño, adolescente, mujer a ver, y hablando pronto y vejez. claro, los únicos que quedan afuera son los hombres. Sí, siempre y cuando no sea mayor de 60 y pico, Claro, por ejemplo, acá pues si no Luis también está operaría. protegido. Luis corre en coche acá. Hace ¿Está? 14 años que estoy protegido. Bueno, sos un pibe, Luis. ¿Está? Pensá que tenés cosas a favor. Mirá. María Belén. Profe, cuando habla de se incrementará, o sea, puede superar esos 2 años, ¿no? Claro, porque dice, la pena será incrementada de 1/3 a la mitad cuando la víctima, de 1/3 a la mitad, o sea, se sobrepuja se puede Ocho sobrepujar meses, a los 2 años le puedes agregar 8 meses más, Mm.
o un año más. Lo que ustedes nunca pueden taladrar, incluso hay teorías que sí se podría, pero no se aplican, es el mínimo. Claro. Salvo en el supuesto de la tentativa en el delito de hurto que te permitía bajar a un Eh, mínimo la pena de prisión y modificarla por multa. exacto. O sea, pero después hay teorías dogmáticas donde, pero nadie, no se puede. Si Sería no sería ilegal. una pena ilegal. Exacto. Chiquilines, yo lo voy a dejar con Laura. Ya ¿Ah? termino, Marcelo. Ah, Lo último. te. Ah, ok, Un dale, minuto. dale. Lo último te vas. ¿Ah? Dice, la misma agravante se aplicará cuando se cometiera en presencia de personas menores de 18 años de edad. Acá terminamos y nos vamos todos. El tema es así. Tiene que tener conciencia esa persona, ¿verdad? De que se está cometiendo. Ahí vamos realmente al dolo agregado, y esto es importante, el dolo agregado de que esa persona es menor de 18 años y tener la intención de cometerlo frente a menores. Lo mismo que cuando lo vimos en el agravante del homicidio, o lo vemos, digo, porque realmente, ¿qué sentido? La misma agravante se aplicará cuando se cometiera en presencia de personas menores de 18 años de edad. Me explico, el sujeto activo debe de querer pegarle, por ejemplo, al hombre o a la mujer o hacer esos actos de violencia sabiendo que tiene enfrente un menor de 18 años y querer a su vez por vía oblicua también de alguna manera lesionar a ese menor, ya sea psicológicamente o de la forma que sea. Yo creo que con esto más o menos tenemos un delito que tampoco es muy complejo y que se van a poder revolver cuando les toque. Marcelo, te doy la palabra porque sos el que te tenés que ir y... Mm. No, no. Primero, a felicitar a Laura. Para mí fue Ah, una clase, la verdad, muy, pero muy buena. Aparte ella espectacular. Bueno, maneja el gracias. tema con todas las aristas. ¿Ah? Muchachos, si no tienen preguntas, la clase que viene, y les comento, yo ando medio perdido con las fechas. El lunes hay clase, el miércoles, aguante un poquito, El miércoles tenemos la presentación del el libro. miércoles, el que miércoles la presentación del libro, así que No la sé qué clase del vas a miércoles hacer. no, la suspendemos, Sí, pero yo quiero ir, digo. por eso, la suspendemos. Aparte escribiste vos, escribió el gallego, digo, ¿ah? La suspendemos. Así que el lunes, muchachos, el lunes vamos a delito de riña, eh, disparo con arma de fuego, acometimiento con arma apropiada, artículo 324. Y si nos da, damos el 329, abandono de niños y personas incapaces y omisión de asistencia. Lo que yo no voy a dar, lo pueden leer del libro, del código, pero claro, no lo voy a dar y no lo voy a preguntar. ¿Ah? Es el tema de aborto. ¿Tá? Eso léanlo ustedes por la suya. ¿Ah? Pero no le voy a preguntar nada de aborto. ¿Tá? Leandro tiene la mano levantada ahí. Sí. Y Leandro, me queda una última pregunta respecto a este delito, que es qué pasa en esas relaciones tóxicas que, por ejemplo, un día se da palo uno, el otro día se da palo el otro, y no es que haya una legítima defensa, sino que, no sé, el hombre se enoja un día y le pega a la mujer, al otro día la mujer se enoja, le pega al hombre, y así Mm. están. Porque viste yo ¿Cómo tuve que casos termina? de... vendría a ser más grave la No, violencia del hombre a la mujer que de la mujer al hombre. te lo voy a decir como termina más fácil. Marche preso el tipo y la mujer se va para la casa. Igual yo he tenido casos que los imputan a los dos, Marcelo. ¿Mm? Pero en realidad, por un tema de género y un tema de diversidad de fuerzas, termina primando, obviamente, el tema de la mujer. El tema es demostrar, y con esto terminamos, que también hay una provocación, porque si yo te digo, no te acerques, no te acerques, y muchas veces, no muchas veces, algunas veces, las mujeres son las que provocan esa situación de encuentro. Pero Mire, todo es cada caso, no generalicemos, ¿no? les planteo algo, si quieren lo hablamos en la clase que viene en 10 o 15 minutos. Cuando uno empezó a ejercer, en los casos de violencia doméstica, o como se le gustaba llamar a los españoles, los casos del tirano doméstico, la mujer un día se hartaba de que le pegara, ¿tá? Y pongo un ejemplo,
Si la mujer sabía que cada vez que el hombre cobraba el sueldo, una vez por semana, se iba de copa con los amigos y cuando llegaba ebrio o quería abusar sexualmente de la mujer o le pegaba. La mujer un día desquiciada, sabiendo que ese viernes de noche iba a pasar lo mismo, se armó y cuando el tipo vino, lo mató. O peor, dejó que la violara nuevamente y cuando el tipo se duerme con la borrachera y él en estado de indefensión en ese momento, lo apuñalaba y lo mataba. Terminaba horrible la película, terminaban todas las mujeres condenadas por homicidio especialmente agravado por el parentesco, muy especial, digo, sí está bien, especialmente agravado por el parentesco, más agravado por la alevosía. No las sacaba de la cárcel ni con Toner, estaban ahí. Hasta que un día, ¿por qué? Porque cuando se esgrimía la legítima defensa, se sostenía que en ese caso la agresión o no se había suscitado o esa agresión ilegítima había cesado, en el caso que el tipo pues se acostaba a dormir y lo mataba. Y siempre fue un caso muy notorio, una mujer que un día se desquició, llevó a sus dos hijitos a la casa de sus padres, compró un arma a fuego y cuando el loco abrió la puerta lo mató. ¿Ah? ¿Qué, ¿Cómo se trató de interpretar para que la mujer pudiera alegar legítima defensa y transitar ese concepto de agresión ilegítima que requiere que sea actual inminente, que en ese momento todo parecía indicar que no? Que en los casos de violencia doméstica, la agresión ilegítima de parte del que ejerce violencia se prolonga en el tiempo, es prolongada en el tiempo. Aunque le haya pegado y haya cesado pegarle en ese momento, ese estado de violencia perdura y por lo tanto se cumple con el requisito de agresión ilegítima actual e inminente y se podía aplicar el instituto de la legítima defensa. Ese fue un criterio de la doctrina española y de la jurisprudencia española que de a poco fue derramando para la jurisprudencia argentina, yo creo que en alguna jurisprudencia uruguaya, pero ahí hay un criterio que por eso creo que valía la pena comentárselos al pasar. ¿Está? Sí, Leandro. Sí, viste que usted dijo que se prolonga el delito y que se entiende que se No, prolonga yo no dije eso, yo dije que se la prolongaba el agresión. estadio de la agresión ilegítima. Ah, bien. ¿Y cuándo se entiende que cesan? Bueno, hay que estar al caso concreto. Yo no lo estoy poniendo en el caso específico de la violencia doméstica. Yo lo que estaba poniendo el caso era que las mujeres se defendían habitualmente cuando el sujeto estaba en estado de indefensión para poder repelir, digamos, la agresión de la mujer, que habitualmente lo mataban dormido o cosas por el estilo, y que todos entendían, bueno, si bien la mujer es víctima de violencia física por parte del marido, violencia sexual, en ese caso ya había cesado la agresión ilegítima porque ustedes saben que se requiere que sea actual inminente, es decir, que se esté cometiendo en ese momento y próxima a producir un daño, y la doctrina española y la jurisprudencia, para no condenar a la mujer en estado que a ellos les parecía injusto, aplicaron un criterio que en los casos de violencia doméstica o los casos de los tiranos domésticos, el estado de agresión legítima perdura en el tiempo. Hay que ver, obviamente, cada caso cuánto perdura o no. Si el tipo le pegó una vez, nunca más le pegó, y un año y medio después la mujer lo mata, no va a poder alegar eso. Estamos diciendo cuando hay una permanencia temporal de esos estados agresivos, por llamarlo de alguna forma. Fuete. Profe, cortita, el semestre pasado habíamos visto con la profesora Costa que había una sentencia uruguaya que uno de los argumentos fue condenada también a una situación muy similar, incluso había humillación previo o sea, humillación frente a los hijos, le hacía lavar el piso, o sea, era como una cosa como descalza, además, después la mojaba con la manguera del patio, una cosa como humillación constante, y había sido condenada de homicidio en primera instancia y se apeló y en segunda instancia se utilizó el argumento del estado de necesidad por la violencia constante, prolongada en el tiempo. Me hizo acordar justo de ese caso. Incluso Claro. lo mismo, esperó que durmiera, sacó el arma y lo mató. No me acuerdo cuál fue, pero
Igual ahora No, está el estaría, 36, Rete. Está el homicidio liberatorio. Fíjate el artículo claro, 36, Pero que no me no es acuerdo la por qué no se ley. había aplicado. Me parece que era porque pero había sido Porque, no, muy, pero ahí no opera, Laura, ahí no opera como justificante, sino que no, opera como causa de como causa de impunidad, como un impunidad. perdón judicial. Claro, causa de impunidad. Y ahí, Pero aunque tenga sentencia, quizás lo podés haber aplicado para atrás. Estoy pensando por la ley penal más favorable, ¿no? Por los pactos mm, internacionales. podría, podría. Digo yo, Mm, porque en realidad mm. ahí hay un homicidio liberatorio. Es muy interesante esto que Sí, dijo Marcelo, porque en definitiva el tipo viene tomado, la mujer ya tiene una alerta, que sabe que cuando toma la casca y ya se pone en sí, alerta claro. y es cuando está más vulnerable el tipo, y eso es un agravante, suele ser un agravante, porque actuaba con alevosía la mujer, todavía le encajaba en un agravante, pero era cuando podía. Entonces, el Estado, lo que dice Marcelo es que el estado ese de inmediatez entre el actuar de la mujer y el hecho que produce el hombre se mantiene porque siempre está en estado de alerta la mujer cuando el tipo está así, porque le puede pegar, no cesa. ¿Me explico? Eso es lo que dice él. Por eso la antijuridicidad se enerva en el caso de la legítima defensa. Ahí tendríamos una falta de un elemento. En el otro, en el 36, que buscó paliar la situación que se derogó, lo que hay es una causa de impunidad. Cometiste el delito, pero no te voy a aplicar la pena. Claro. ¿Está, Y Facundo? queda totalmente al arbitrio del juez porque es un perdón judicial. Pero creo Puede que se ha aplicado, concederlo o hay no. sentencias de eso No, interesantes. Laura, no te digo que Sí. no, pero queda dentro de la discrecionalidad del Ah, por supuesto, magistrado porque si es se da el podrá. supuesto para otorgarlo o no. Exacto. Bueno, nos Hubiera vamos. sido capaz que mejor, hubiera sido Sí, mejor establecerlo como una excusa absolutoria, sin donde el duda. juez estaría obligado. Deberá, deberá. ¿Tá? Nos vamos, Pero bueno, chiquilines o chiquilinas. Gracias, profe. no le Gracias, Bueno, saquen nos profe, que pasen vemos plata, bien. el no le lunes. saquen Gracias. plata, no le saquen plata a los Vamos. viejos de la billetera, No. ¿tá? Que sea el fin de semana para No, salir, no. porque puede entrar en esto. ¿Ah? Que pasen bien. Buen fin de Buen semana. fin de Pasen. semana. Gracias, Chao, profe. chao. Preciosa la Buen fin de clase, semana. Laura. Un beso grande Gracias. y gracias. Chau. Un placer. Chao, Chao. Gallego. Chao. Chao.